El pueblo de Santa María se puso sus prendas navideñas, con el silencioso orgullo de una anciana vestida para la iglesia. Había nevado durante la noche, no intensamente, sino con cierta persistencia amable que transformó los puntos de referencia familiares en algo cercano al encanto de los cuentos de hadas. La señorita Jane Marple, haciendo una pausa frente a la puerta para ajustarse la bufanda de lana, observó la escena con la leve satisfacción de quien ha presenciado muchas de esas transformaciones y sabe con precisión cuánto tiempo durarán antes de convertirse en aguanieve. «Perfecto, ¿verdad?», dijo la señora Petton, que había aparecido a su lado, un poco sin aliento por las prisas. «Espero que el salón esté lo suficientemente cálido. El año pasado, el pobre coronel Vantry se quejó terriblemente, preocupado por su reumatismo. El salón siempre está lo suficientemente cálido cuando hay suficiente gente allí, señorita Marple», observó ella, poniéndose al día junto a su amiga. «Es la vuelta a casa después de eso lo que resulta difícil». Se abrieron paso a lo largo de Cherry Lane, uniéndose al flujo constante de aldeanos que convergían en el salón comunitario. La exhibición anual de árboles del pueblo se había convertido en algo así como una institución a lo largo de la última década, cada familia contribuyendo con un adorno preciado para ser colocado en una magnífica exhibición que sería juzgada en Nochebuena. Miss Marple siempre había encontrado el evento bastante encantador, aunque, en privado, pensaba que sacaba a relucir ciertas tendencias competitivas que no eran del todo acordes con la temporada. El salón comunitario había sido decorado con acebo y hiedra, y alguien, la señorita Marple, sospechaba que la entusiasta señorita Arnold había logrado un éxito bastante notable, con un efecto impactante gracias a la cinta roja. El gran árbol de Navidad se alzaba en el extremo más alejado, ya adornado con sus ornamentos tradicionales, pero la verdadera atención se centraba en la serie de vitrinas de cristal dispuestas a lo largo de la pared lateral, cada una conteniendo la contribución de una familia. «De nuevo», murmuró la señora Petton, con voz que transmitía un tono particular de admiración mezclada con un leve resentimiento que la señorita Marple había oído dirigido a los tribunales superiores durante muchos años. «Realmente debo admitir que es excepcional». La señorita Marple se acercó para examinar el adorno en cuestión. Estaba en su estuche forrado de terciopelo, como una joya en una caja, captando la luz con un brillo casi prismático. El globo, de unas 4 pulgadas de diámetro, estaba pintado a mano con una intrincada escena invernal, diminutas casas con techos cubiertos de nieve, árboles desnudos grabados en plata, en el centro, una iglesia notablemente similar a la de Santa María. La artesanía era verdaderamente extraordinaria. «Hace más de 150 años», anunció una voz con orgullo inconfundible. «Es algo común en mi familia desde que se encargó. Perfecto estado, como puede ver, no tiene ni una astilla ni una grieta, y vale una suma considerable». Era el señor Harcourt, un hombre corpulento, con una actitud cordial que sugería que se consideraba a sí mismo universalmente popular. «Miss Marple, siempre me ha parecido interesante cómo ciertas personas miden su propia simpatía, mientras permanecen curiosamente ajenas a la impresión real que crean». «Es muy hermosa», dijo la señorita Marple con suavidad. «Uno se pregunta por qué no se muestra ansioso por exhibirla en un entorno público». «Oh, el caso está cerrado con llave», dijo el señor Harcourt. «Muy seguro. Además, todos en St. Mary la consideran totalmente confiable». Se rió, aunque sus ojos se desviaron brevemente hacia el caso de algo que podría haber inquietud. La señora Harcourt apareció en el codo de su marido, una mujer delgada con manos nerviosas que nunca parecían del todo en reposo. «Sugerí que se quedara en casa este año, pero Gerald insiste, siempre insiste», dijo con voz tensa. No se hizo especial hincapié en las palabras, pero el agudo oído de la señorita Marple detectó una nota de tensión bajo la cortesía superficial. «Mamá también se preocupa mucho», interrumpió una voz joven. 2 niños, gemelos idénticos de quizás 16 años, se unieron al grupo. El orador, cuyo nombre, recordó la señorita Marple, era Robert. Su madre sonrió. «Nada va. ¿Qué le pasó al viejo globo terráqueo? Ha sobrevivido tanto tiempo, ¿verdad?» Su hermano, Félix, distinguible solo por una expresión ligeramente más seria, dijo nada, pero la señorita Marple notó cómo su mirada permanecía fija en el adorno,
con una intensidad curiosa para un niño de su edad. El pasillo se había llenado de gente, con el murmullo característico de la conversación que acompaña a las reuniones del pueblo. El vicario se movía entre la asamblea, difundiendo buena voluntad con imparcialidad democrática. Los niños de la escuela, liberados de su ensayo de la obra de la Natividad, se mezclaban entre los adultos con una energía que hacía que los residentes mayores instintivamente se protegieran las espinillas. La señorita Marple observó todo con tranquila atención, de alguien para quien el comportamiento humano hacía tiempo había dejado de sorprender, pero que nunca dejaba de interesarle. «Creo que el ángel de la señora Caldwell es bastante encantador este año», comentó la señora Petton, dibujando la atención de Miss Marple hacia otra vitrina. Aunque, por supuesto, no puede compararse con el globo de Harcourt, nada lo hace. Un hombre con un abrigo gastado pero limpio estaba de pie a una ligera distancia, con las manos curtidas agarradas a la espalda. La señorita Marple lo reconoció como el señor Linton, el carpintero del pueblo. Parecía absorto en el estudio no solo del adorno, sino de la funda, evaluando el cristal con atención de artesano. «Tu ángel de madera es muy meritorio», dijo con jovial condescendencia el señor Harcourt. «Muy meritorio, sin duda. Por supuesto, uno no puede esperar que la madera tenga exactamente el mismo éxito que otra obra. Es la artesanía lo que importa». Se hizo un incómodo silencio, roto por la risa nerviosa de la señora Harcourt. «Bueno, estoy seguro de que todos los adornos son maravillosos. Eso es lo que hace que la exhibición sea tan especial», dijo el señor Linton, asintiendo una vez antes de alejarse. La señorita Marple tomó nota mental de este intercambio. Había historia allí. El tono del carpintero llevaba algo más que filosofía general sobre la artesanía. La evaluación iba a tener lugar a las 8, y ya eran casi las 7. La multitud había alcanzado su punto máximo y el salón se había vuelto agradablemente cálido a pesar del frío exterior. Miss Marple se encontró un asiento cerca de la ventana, desde donde podía observar ambas vitrinas y el movimiento general de la reunión. Observó cómo los gemelos de Harcourt deambulaban junto a la vitrina de su familia. Félix se detuvo para observar el globo terráqueo. Su hermano lo alejó con un comentario murmurado. La señorita Marple notó cómo Félix reaccionó con una mirada de resentimiento hacia su padre. Había tensión en esta familia, del tipo de fricción silenciosa y persistente que a menudo pasaba desapercibida para los forasteros, pero que, bajo presión suficiente, podía producir reacciones inesperadas. Ella lo había visto antes, en pueblo tras pueblo, familia tras familia. A 10 minutos para las 8, justo cuando el vicario se preparaba para anunciar el comienzo de la evaluación, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. Un murmullo de preocupación se extendió por el pasillo. «Cableado antiguo», dijo alguien, «destinado a causar problemas algún día». Las luces volvieron a parpadear, más dramáticamente, y en 3 segundos el salón se sumió en oscuridad total. Hubo varios pequeños chillidos, algunas risas nerviosas, y luego las luces volvieron, quizás incluso con más brillo que antes. «Bueno», dijo el vicario, con voz alegre pero forzada, «eso fue emocionante. Ahora, ¿continuamos con el adorno?» La voz de la señora Harcourt atravesó la charla reanudada, alto y agudo de pánico. «Gerald, el adorno ha desaparecido». La multitud se abalanzó hacia las vitrinas. El orden se disolvió en confusión. La señorita Marple se levantó de su asiento, moviéndose con calma deliberada hacia la vitrina. Podía ver, incluso desde la distancia, que la señora Harcourt estaba correcta. El estuche forrado de terciopelo estaba intacto, sus laterales de cristal sin romper, su pequeño candado de latón seguía cerrado, pero el interior estaba vacío. El precioso globo terráqueo, orgullo de generaciones de la familia Harcourt, había desaparecido por completo. «Imposible», decía el señor Harcourt, enrojecido. «El caso está cerrado. Tengo la única llave. Es imposible». La señorita Marple reflexionó observando al pequeño grupo de rostros alarmados alrededor de la vitrina. En su larga experiencia, cuando algo imposible ocurría, generalmente significaba que alguien había sido muy inteligente o que todos habían estado mirando la situación de manera equivocada. Se acercó un poco más, con cuidado de no perturbar nada, sus ojos penetrantes observando detalles que otros probablemente pasaban por alto. El forro de terciopelo mostraba una leve perturbación,
como si algo se hubiera presionado contra él, no bruscamente, sino con cuidado, deliberadamente. El desplazamiento sugería manejo delicado en lugar de robo apresurado. La señorita Marple no dijo nada, pero su mente ya trabajaba con la silenciosa precisión de larga práctica. Alguien había planeado esto con muchísimo cuidado. La pregunta, como siempre, no era simplemente quién, sino por qué. Y la respuesta, sospechaba, podría resultar mucho más complicada que un simple hurto. La próxima hora produjo precisamente el tipo de caos que Miss Marple había presenciado en numerosas ocasiones cuando una comunidad enfrentaba una crisis inesperada. Personas que habían estado sentadas momentos antes, con calma, ahora se apresuraban con un propósito urgente, aunque no estaba claro cuál exactamente. El vicealcalde intentó restablecer el orden con éxito limitado, mientras la voz de la señorita Arnouch se elevaba por encima de la confusión, exigiendo que alguien llamara a la policía inmediatamente. La señorita Marple permaneció donde estaba, una pequeña isla de quietud en el tumulto circundante. Había aprendido hace mucho tiempo que los momentos inmediatamente posteriores a un acontecimiento significativo a menudo revelaban más que horas de investigación posterior, siempre que uno observara con cuidado. El señor Harcourt produjo la llave del bolsillo de su chaleco y examinaba la cerradura de la vitrina con dedos temblorosos. «Todavía está cerrada», repitió, con la voz perdiendo vigor. «No lo entiendo. El caso está cerrado. El cristal está intacto. ¿Cómo pudo alguien? ¿Lo has tomado? Quizás no estaba allí para empezar», sugirió una voz del público. La señorita Marple no pudo identificar a la oradora, pero notó cómo la señora Harcourt palideció ante la sugerencia. «Por supuesto que estaba allí», dijo secamente la señora Harcourt. «Lo vi yo misma hace unos minutos. Vine a ver qué pasaba porque se detuvo bruscamente y quise asegurarme de que estuviera seguro». Félix, a medida que la gravedad del momento se materializaba junto a sus padres, habló con un tono de desafío inapropiado para las circunstancias. «Robo, obviamente», espetó el señor Harcourt. «Eso es precisamente lo que ha ocurrido. Alguien ha robado una reliquia familiar invaluable». Durante un corte de luz, su hermano Robert añadió detalles que impactaron a la señorita Marple, como un gusto innecesario por lo dramático, como algo sacado de una historia de detectives. «Bastante ingenioso, la verdad», dijo el vicealcalde con tono de reproche. «Debemos registrar el pasillo. Quizás alguien lo tomó como broma, con la intención de devolverlo». La sugerencia de que una de las residencias de Santa María podría ser culpable produjo una nueva oleada de agitación. La señora Petton apareció junto a la señorita Marple, sonrojada por la emoción. «Jane, qué horror. ¿Quién podría hacer algo así? Una cosa. ¿Y en una caja con cerradura? Es como esos crímenes imposibles de los que uno lee. No estoy del todo segura de que fuera posible». «Imposible», murmuró la señorita Marple. «Simplemente cuidadosamente planeado». Estudiaba la vitrina con considerable atención, mientras los demás exclamaban y teorizaban. El caso en sí era sencillo. Los laterales y la parte superior de cristal estaban encajados en una estructura de madera con base, con un pequeño cierre de latón en el panel frontal, ese tipo de cosas que podría fabricar cualquier fabricante especializado en vitrinas. «Quizás el señor Linton», pensó ella, recordando cómo examinó el cierre del carpintero antes. «¿Qué opinas? ¿Significa cuidadosamente planeado?» La señora Petton bajó la voz instintivamente, aunque el nivel general de ruido habría ahogado cualquier cosa que no fuera un grito. «El forro de terciopelo se ha deteriorado», dijo la señorita Marple, señalando el interior de la funda sin tocarla. «Puedes ver donde algo presionaba contra él, pero no de forma brusca. Alguien metió la mano con cuidado, tomándose su tiempo a pesar de la oscuridad. Eso sugiere que sabían exactamente dónde estaba el adorno y cómo manejarlo. Un ladrón impulsivo, apoderándose de una oportunidad en la confusión, habría sido menos ordenado». La señora Petton miró fijamente el caso. «¿Pero cómo lo abrieron?», preguntó. «El señor Harcourt dice que estaba cerrada con llave». «Sí», asintió pensativa la señorita Marple. «Esa es la pregunta, ¿no?». La búsqueda de la sala había comenzado, dirigida con más entusiasmo que método. La gente miraba debajo de las sillas y detrás de las cortinas, aunque lo que esperaban encontrar, un delicado adorno de vidrio,
Estaba descuidadamente desechado. Miss Marple no podía del todo abrazar la idea. Ella observó al señor Linton, que se distinguía del general en la conmoción, inclinado para examinar algo cerca de la base de la mesa de exhibición. —¿Qué has encontrado, Linton? —exigió el señor Harcourt, abriéndose paso entre la multitud. El carpintero se enderezó, sosteniendo lo que parecía ser un pequeño utensilio, algo delgado y de metal que brillaba a la luz. —Ganzúa —dijo silenciosamente, como si pudiera usarse como tal. Estaba tirada justo aquí, debajo de la mesa. El efecto fue eléctrico. La sospecha que se había difundido en general, de repente, se centró con intensidad incómoda. —Lo encontraste bastante rápido —observó Félix, su joven voz cortante a través de los murmullos. —Casi como si supieras dónde buscar. —Lo noté. Cosas que forman parte de mi oficio —respondió el señor Linton, su rostro curtido oscureciéndose. —Y te agradeceré que no lo sugieras. —Nadie lo está sugiriendo —interrumpió apresuradamente el vicario. Estoy seguro de que el señor Linton simplemente estaba siendo útil. Pero el daño ya estaba hecho. Miss Marple podía ver, por la forma en que la gente miraba al carpintero, como la sospecha surgía rápidamente sobre alguien ligeramente fuera de los límites cómodos de la sociedad del pueblo. La señora Harcourt había empezado a llorar, con lágrimas silenciosas que parecían más agotadas que dramáticas. Su marido le dio una palmadita torpemente en el hombro, mientras sostenía firmemente la ganzúa, examinándola como si la fuerza de su voluntad pudiera revelar la identidad de su propietario. —Esto es intolerable —anunció. Este adorno ha estado en mi familia durante generaciones. Es irreemplazable. Vale cientos de libras, posiblemente miles con el comprador adecuado. Alguien en este salón es un ladrón, y exijo. Quizás deberíamos llamar al agente Polk, sugirió levemente la señorita Marple. Ya lo he hecho, anunció la señorita Arnold, apareciendo con aire satisfecho. Está en camino, aunque de qué servirá, no me lo puedo imaginar. Todo el mundo conoce a Polk. No se pudo detectar un elefante en una tienda de China. La búsqueda continuó, convirtiéndose gradualmente en un proceso desolador, pues estaba claro que el adorno no aparecería debajo de un cojín de la silla. Miss Marple aprovechó la oportunidad para mudarse sobre el pasillo, sin observar la búsqueda en sí, sino a los buscadores. La naturaleza humana, llegó a la conclusión hace tiempo, se manifiesta con mayor claridad en momentos de estrés. Los gemelos Harcourt se habían separado. Robert se unió a la búsqueda con aparente energía, mientras Félix permanecía junto a una ventana, con expresión pensativa más que preocupada. La señora Harcourt se había retirado a una silla, aceptando té de la señora Petton mientras se retorcía las manos continuamente en su regazo. La señorita Marple observó cómo se inclinaba hacia adelante para susurrarle algo urgente a su marido, quien negó con la cabeza bruscamente en respuesta. Después del servicio, mientras la congregación emergía a la brillante y fría mañana, la señorita Marple se encontró caminando junto al joven Félix Harcourt. Su hermano se había adelantado apresuradamente, pero Félix se movía con deliberada lentitud, como reacio a regresar a casa. —Un servicio encantador —observó la señorita Marple. —Sí —respondió automáticamente el chico, distraído—. Debes estar muy preocupado por el adorno de tu familia. Félix la miró fijamente. Luego apartó la vista. Redes, desesperada, asustada y no bastante segura de si la persona que había descubierto significaba rescate o daño adicional. —Es complicado —dijo finalmente. —Hay cosas sobre nuestra familia. Se interrumpió cuando su madre lo llamó desde adelante. —Félix, no te entretengas. Tu papá quiere que todos estemos en casa. El niño se marchó apresuradamente, dejando a la señorita Marple de pie en el sendero de la iglesia. Ella observaba cómo la familia Harcourt desaparecía alrededor de la esquina, notando la rígida postura del señor Harcourt, el aleteo nervioso de las manos de su esposa y la cuidadosa distancia que los gemelos mantenían entre sí. —Complicado —había dicho Félix. Señorita Marple no tenía ninguna duda de ello. En su experiencia, las familias casi siempre son complicadas. Sus rostros públicos ocultan enredos de emociones y obligaciones que los de fuera rara vez sospechan. Y cuando algo interrumpe esa presentación pública cuidadosa, los resultados podrían ser bastante dramáticos. Regresó a casa lentamente,
deteniéndose una vez más en el salón comunitario. La nieve derretida en el alféizar de la ventana se había recongelado, pero la evidencia de su presencia se mantenía. Alguien había abierto esa ventana durante o poco después de la exhibición. Alguien había estado de pie debajo, en la nieve, caminando de un lado a otro. Pasar algo a través de, o recibir algo de afuera, había pensado ella cuando descubrió por primera vez el pestillo húmedo. ¿Pero qué? ¿Y tenía eso algo que ver con el adorno en sí? Las huellas eran demasiado pequeñas para el señor Harcourt. El parque era demasiado pequeño incluso para los gemelos, a menos que uno de ellos hubiera aligerado deliberadamente su paso. Tal vez una mujer o un niño. ¿Pero qué niño estaría involucrado en un robo tan cuidadosamente planeado? La señora Pemberton llegó para su almuerzo navideño tradicional con pudín de ciruelas y una gran variedad de productos del pueblo. Los rumores sobre el asunto judicial se convirtieron naturalmente en el tema principal de conversación a lo largo de la iglesia de Santa María. Decían que habían visto al señor Linton cerca del salón ayer por la tarde. La señora Petton, según se informó, se había instalado en la casa de Miss Marple, en la sala de estar, con satisfacción por la evidencia. Y se suponía que debía estar en casa con gripe. Cuando el agente Polk lo llamó esa mañana, afirmó que había estado en cama todo el día de ayer, pero su hermana dijo que había salido a dar un paseo por la tarde. ¿De verdad?, dijo la señorita Marple, sirviendo el té con manos firmes. ¿Y qué dijo el señor Linton? Aparentemente se enfadó bastante y le dijo a su hermana: «Ocúpate de tus propios asuntos». Muy sospechoso, ¿no te parece? Quizás, dijo la señorita Marple. O tal vez simplemente valora su privacidad. Estar enfermo no siempre significa estar postrado en cama. Pero en privado estaba menos segura. El interés del carpintero en la exhibición, su conveniente descubrimiento de la ganzúa y ahora un paseo que inicialmente negó haber tomado, formaban un patrón que merecía atención. «Hay algo más», dijo la señora Petton, bajando la voz aunque estaban completamente solos. Casualmente, esta mañana conocí a la hermana de la señora Harcourt, y dejó escapar que los Harcourts han estado teniendo dificultades financieras. Algo sobre inversiones que salieron mal. Parecía bastante preocupada por ello. La señorita Marple recordó la conversación que había escuchado la noche anterior. La señora Pemberton mencionó que las finanzas familiares eran peores de lo que el pueblo sabía. Un adorno asegurado. Un robo conveniente durante un corte de luz. Sería fácil ignorarlo como fraude de seguros, excepto por el genuino temor de la señora Harcourt. A menos que, por supuesto, el miedo no tuviera que ver con el adorno en absoluto, sino con algo completamente distinto, algo que el robo podría exponer o complicar. Las formas de las familias son muy misteriosas, señorita Marple, observó, ofreciéndole a su amiga más té. Uno nunca sabe muy bien qué continúa a puerta cerrada. En efecto, no, convino la señora Petton. Aunque debo decir, Jane, tienes un talento positivo para descubrir lo que sucede. ¿Lo has hecho? ¿Formulaste alguna teoría sobre el adorno? La señorita Marple sonrió. Solo que era tomado por alguien que sabía exactamente qué hacía y por qué. El resto es simplemente cuestión de descubrir cuál de las varias razones posibles es la correcta. No añadió que sospechaba que la razón correcta resultaría ser considerablemente más compleja que un simple deseo de obtener ganancias monetarias. La nieve derretida en el alféizar de la ventana, la perturbación cuidadosa del terciopelo y las huellas de pasos debajo, todo sugerían algo más complejo, algo que tal vez tuviera muy poco que ver con el robo. El día después de Navidad amaneció gris y frío, con una persistente llovizna que transformó la nieve prístina del día anterior en desalentadora aguanieve. La señorita Marple, que había estado despierta desde el amanecer dándole vueltas al rompecabezas del adorno que faltaba, dio la bienvenida al mal tiempo como excusa para quedarse en casa con su tejido y sus pensamientos. La señora Petton llegó a las 2, agitando gotitas de su paraguas y trayendo consigo esa atmósfera de desarrollo reprimido que indicaba noticias importantes. «Mi querido Jane, acabo de volver de las tiendas, y todo el mundo habla de algo extraordinario. El señor Linton se ha ido del pueblo. Las agujas de Miss Marple hicieron una pausa fugaz. Lo ha hecho. En efecto. ¿Cuándo ocurrió esto? Aparentemente, en algún momento de anoche. Su hermana descubrió su ausencia esta mañana.
Dejó una nota diciendo que se había ido a alojarse con familiares en Hampshire, pero está bastante segura de que no tiene parientes allí. Está convencida de que ha huido por el adorno. ¿Y qué opina Pulp de este desarrollo?, preguntó la señora Petton, acomodándose en la silla. Lo contrario, respondió, aceptando la taza de té que la señorita Marple sirvió con la gracia automática de larga amistad. Él lo está tratando como una confesión. Dice que es un hombre inocente. No huye. Entre ustedes dos y yo, creo que el pobre Linton simplemente no podía soportar la sospecha. Miss Marple lo sabía. Ella había observado el día anterior cuán rápido el carpintero había sido aislado por duda colectiva. Con qué eficiencia la sospecha se había cristalizado a su alrededor, basándose en pruebas endebles. Era una de las tendencias menos admirables de la vida del pueblo. Este afán por identificar al culpable y acabar con el asunto. Un asunto caótico e incierto. Dime, dijo, retomando su labor de tejer. ¿Qué sabes de las circunstancias de la familia Harcourt? Sus circunstancias financieras en concreto. La expresión de la señora Petton cambió, adoptando la incómoda postura que la gente tiene cuando deben discutir asuntos interesantes e indecorosos a la vez. Bueno, sí. Mencioné que la señora Harcourt había expresado cierta preocupación por sus finanzas. Parece que el señor Harcourt hizo algunas inversiones desafortunadas el año pasado, algo relacionado con el envío, aunque no pretendo comprender tales asuntos. ¿Y eran significativas? Sí, eran bastante sustanciales. La señora Harcourt y su hermana dejaron entrever que tal vez necesitarían vender la casa si la situación no mejoraba. La señora Petton bajó la voz, aunque estaban completamente solos. Me lo dijo con toda severidad y confianza. La señorita Harcourt ha estado terriblemente ansiosa por ello. Al parecer, confió sus preocupaciones a alguien hace varias semanas, aunque me avergüenza decir que no las tomé tan en serio como debería haber hecho. La señorita Marple, con las agujas haciendo clic constantemente, preguntó. ¿Qué exactamente dijo ella? Mencionó que sus finanzas eran mucho peores de lo que el pueblo imaginaba, respondió la señora Petton. Parecía más preocupada por la percepción pública que por las dificultades reales. Dijo que tendrían que ser muy cuidadosos para no levantar sospechas. Algo andaba mal. Y el adorno, observó la señorita Marple en silencio, estaba asegurado por una suma considerable. La taza de té de la señora Pemberton tintineó ligeramente contra su platillo. Oh, Jane, seguramente no está sugiriendo que los Harcourt se encargaron de que el adorno desapareciera por dinero del seguro. No estoy insinuando nada en absoluto. Simplemente constato los hechos. Pero incluso mientras hablaba, la señorita Marple consideraba las implicaciones. Un adorno robado durante un corte de luz conveniente. Un maletín cerrado sin señales de entrada forzada. Una familia con dificultades financieras y valiosas reliquias aseguradas. El patrón era sugerente, sin duda. Pero no explicaba el genuino temor de la señora Harcourt, la discusión de los gemelos, la nieve derretida en el alféizar de la ventana o las pequeñas huellas lentas debajo. Hay algo, continuó la señora Petton, entusiasmándose con su tema. La señora Caldwell me dijo que vio a alguien en el salón la víspera de Navidad, antes del espectáculo. Una mujer que no reconoció, de pie cerca de un lado del edificio y mirando hacia las ventanas. La atención de Miss Marple se agudizó. ¿Habló la señora Caldwell con esta mujer? No. Estaba en su jardín y solo la vislumbró a través del seto. La describió como delgada, vestida con un vestido oscuro o abrigo, posiblemente de mediana edad. Para cuando pensó en investigar, la mujer se había ido. ¿Qué hora era? Creo que alrededor de las 4, antes de que la gente comenzara a llegar para la exhibición. La señorita Marple dejó su labor de punto, su mente trabajando rápidamente. Una mujer examinando las ventanas del salón a las 4. La exhibición comenzaba a las 7. Eso dejaba 3 horas para reconocimiento y planificación. El derretido de la nieve indicaba que la ventana había estado abierta durante o poco después del corte de energía. Pero, ¿habría estado abierta desde dentro o desde afuera? Señora Petton, dijo pensativa. Usted mencionó que la señora Harcourt le confió sus preocupaciones sobre las finanzas hace semanas. ¿Dijo algo más? ¿Algo sobre el adorno específicamente o sobre cualquier preocupación que tenía respecto a su seguridad? Ahora que lo menciona, respondió frunciendo el ceño, parecía particularmente ansiosa por la exhibición este año.
Dijo algo sobre cómo ciertas cosas deberían mantenerse privadas dentro de la familia. Supongamos que se refería al valor del adorno, dijo la señorita Marple. Era demasiado importante como para arriesgarse a exhibirlo públicamente. Pero tal vez, pausó la señora Petton, quiso decir otra cosa. Completamente. Quizás sí, asintió la señorita Marple, recuperando su labor de punto. Ciertas cosas deberían mantenerse en privado dentro de la familia. Fue una frase interesante, que sugiere que el adorno, o algo conectado, además tocaba temas familiares privados. Los gemelos se habían estado comportando de manera extraña, observó la señora Petton. Parecían pasar un tiempo discutiendo seriamente cerca del green, y cuando se dieron cuenta de que los veía, dejaron de hablar de inmediato y se fueron en direcciones opuestas. Lo más peculiar. Miss Marple pensó en la reticencia de Félix a admitir que las cosas eran complicadas, su confesión frustrada sobre los secretos familiares, y el comentario de Robert en el hall, casi regocijándose por el robo. Dos hermanos que parecían saber algo, pero no podían ponerse de acuerdo sobre qué hacer al respecto. ¿Lo habéis notado?, preguntó. Si los gemelos son cercanos, ¿se confían la una a la otra? La señora Petton pareció sorprendida por la pregunta. Realmente no sabría decirlo. Son idénticos, por supuesto, lo cual hace que la gente asuma que son similares en su naturaleza. Pero siempre pensé que Félix era el más sensible de los dos. Robert tiene la confianza de su padre, mientras que Félix parece seguir el temperamento de su madre. Fue una observación perspicaz, dijo la señorita Marple. Como Robert se mueve por el mundo con tranquilidad segura, mientras que Félix parece perpetuamente incómodo, como si la vida fuera un abrigo que no le quedara adecuadamente. La señora Harcourt parecía realmente asustada, dijo la Petton. No de pobreza precisamente, sino de otra cosa. Seguía diciendo que tenían que tener cuidado de que ciertas cosas no salieran a la luz. Recuerdo pensando en ese momento que parecía preocupación excesiva por lo que fue, después de todo, simplemente mala suerte económica. Muchas familias experimentan estas dificultades. En efecto, así es, dijo la señorita Marple, moviendo las agujas con precisión rítmica. Pero las dificultades financieras rara vez inspiran el tipo de miedo que vi en la señora Harcourt en Nochebuena. Eso era miedo a algo más inmediato, más personal, que la perspectiva de una reducción de circunstancias. ¿A qué crees que tiene miedo? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que tiene miedo de que algo sea descubierto, y sospecho que la desaparición del adorno está relacionada con ese miedo, aunque, ya sea como causa o efecto, todavía no puedo decirlo. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato. En ese momento, el único sonido era el clic de las agujas de tejer y el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. La señorita Marple estaba pensando en todos los pequeños fragmentos de información que ella había reunido, tratando de ver cómo podrían encajar formando un patrón coherente. Dificultades familiares y económicas, adorno asegurado de considerable valor monetario, un robo cuidadosamente planeado durante un corte de luz, una ventana abierta desde dentro o desde afuera, pequeñas huellas en la nieve, gemelos que discutieron sobre secretos familiares, el miedo de una madre que parecía desproporcionado a la pérdida, y, en algún lugar de todo ello, una verdad que alguien deseaba desesperadamente mantener oculta. Jane, dijo la señora Petton en voz baja, ¿crees que podrás resolver este enigma? ¿Resolverás este enigma? Sonrió la señorita Marple, una pequeña expresión privada que su amiga había aprendido a reconocer durante muchos años. Creo, respondió, que la solución puede ser considerablemente más sencilla de lo que parece. La dificultad, como tal, sucede a menudo no en encontrar la respuesta, sino en reconocerla cuando uno la ve. Tendemos a buscar la complejidad cuando, a veces, la verdad es bastante sencilla. Pero, sin duda, un robo de caso cerrado es complejo. El robo, quizás, pero la razón podría ser simplemente perfecta. La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y se levantó para rellenar sus tazas de té. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente quién tomó el adorno, sino porque alguien sintió la obligación de aceptarlo de una manera tan dramática. Y sospecho que, cuando comprendamos el porqué, el quién se convertirá en algo perfectamente obvio. La señora Petton se marchó poco después,
dejando a la señorita Marple sumida en sus pensamientos y el ritmo constante de la lluvia. Las piezas estaban comenzando a organizarse, aunque todavía no se formaba una imagen completa, pero la sugerencia de una sí. Como un rompecabezas donde la frontera estaba completa, pero el interior seguía sin estar claro. Paciencia, la señorita Marple lo sabía. Era esencial para ello. Paciencia y observación cuidadosa, y la voluntad de ver la naturaleza humana tal como era, más que como uno podría desear que fuera. La verdad, sospechaba ella, surgiría muy pronto. Generalmente sí. La lluvia había cesado durante las primeras horas de la mañana, dejando el pueblo lavado, limpio y reluciente bajo un pálido sol invernal. La señorita Marple, habiendo decidido que ciertas preguntas requerían una investigación más directa, salió poco después del desayuno con el propósito aparente de visitar a la señora Harcourt para ofrecer sus condolencias por la pérdida de la reliquia familiar. El residente de Harcourt se encontraba en el extremo más apartado del pueblo, en una parte sustancial de la casa de ladrillo con jardines bien cuidados que hablaban de prosperidad pasada, sino de riqueza presente. Miss Marple siempre había encontrado interesante cómo las casas reflejaban a sus habitantes. Esta tenía el aire ligeramente tenso de una gentileza mantenida a través del esfuerzo más que de la comodidad. Fue admitida por una mujer de aspecto apresurado, que parecía aliviada de que alguien se hiciera cargo de la responsabilidad por la temperatura emocional de la casa, aunque temporalmente. La señora Harcourt está en el salón, señorita. Lleva disgustada desde Nochebuena. No come bien, dijo la mujer, negando con la cabeza de manera significativa. Bueno, ya lo verás por ti misma. A la señorita Marple la llevaron a un salón agradable, que se volvía menos acogedor por una atmósfera de tensión apenas contenida. La señora Harcourt estaba sentada cerca de la ventana, sus manos nerviosas ocupadas con un trozo de bordado que parecía no avanzar. Alzó la vista hacia la entrada de Miss Marple con una expresión de alivio mezclada con aprensión. Señorita Marple, qué amable de su parte llamarme. Por favor, siéntese. Yo llamo para tomar el té, solo si no es molestia. Simplemente deseo preguntar por su bienestar. Un asunto tan angustioso. Angustioso, repitió la señora Harcourt con voz plana. Sí, supongo que esa es la palabra para describirlo. Apartó el bordado con las manos que temblaban ligeramente. Aunque Gerald usaría un lenguaje más fuerte, él ha estado fuera de sí. La compañía de seguros envió ayer a alguien para hacer preguntas, tantas preguntas. Miss Marple aceptó la taza de té que llegó con prontitud encomiable. Me imagino que deben ser minuciosos en tales asuntos. Una pieza valiosa, después de todo. Demasiado valiosa. Las palabras surgieron ante la señora Harcourt con evidente intención. Presionó los labios juntos, continuando con un esfuerzo visible por mantener la compostura. Me refiero a que nunca debió exhibirse tan públicamente. Se lo dije a Gerald, pero él insiste. Siempre insiste. Había un mundo de significado en esas últimas 3 palabras, una sugerencia de años de adaptación a una voluntad más fuerte. La señorita Marple había oído ese tono antes, en varios salones de dibujo a través de distintos pueblos. Las reliquias familiares pueden ser difíciles, observó con dulzura. Llevan tanta historia, tantas expectativas. A veces, la carga de su valor supera su valor material. Los ojos de la señora Harcourt se encontraron con los de ella con una repentina mirada de intensidad. Sí, exactamente, dijo. Tú entiendes eso, ¿verdad? Como a veces las cosas pueden llegar a ser. Se apagaron las voces elevadas que penetraban desde algún lugar por encima de ellos. Los chicos, dijo, han estado peleando constantemente desde la víspera de Navidad. No sé qué les pasa. Los gemelos a menudo tienen sus desacuerdos, señorita, sugirió Miss Marple, aunque generalmente presentan un frente unido ante el mundo. No estos. En los últimos días, Robert afirma que Félix está siendo ridículo, y Félix acusa a Robert de no entender nada importante. Todo es bastante incomprensible. Las voces de arriba se hicieron más fuertes, y Miss Marple podía distinguir palabras individuales. Fuiste tú quien quiso demostrar un punto. Bueno, mira lo que sucedió, dijo Robert, agudo con acusación. Yo no hice nada. Tú eres quien ha estado encubriendo cosas. Lo encontré en el ático. Recuerda, descubrí la verdad, replicó Félix.
La señora Harcourt se puso muy pálida. Se levantó bruscamente, casi derramando su taza de té. Debería ir a hablar con ellos, dijo, disculpándose con Miss Marple. Pero antes de que ambos gemelos pudieran salir de la habitación, aparecieron en la puerta, sus rostros jóvenes enrojecidos de ira. Se detuvieron al ver a su madre y Miss Marple, intentando asumir expresiones de neutralidad cortés. El intento no tuvo éxito total. Señorita Marple, dijo Robert, recuperándose, en primer lugar, la confianza de nuestro padre. No lo hicimos. Me di cuenta de que mi madre tenía compañía. Simplemente ofrezco mis condolencias con respecto al adorno, dijo la señorita Marple con suavidad. Tal incidente desafortunado. Sí, es lamentable, dijo Félix, con un matiz de peso que parecía inapropiado para un simple acuerdo. Su hermano le disparó una mirada de advertencia. Todos estamos bastante angustiados por ello. Naturalmente. Un tesoro familiar y todo lo demás. Miss Marple los miró a ambos con su mirada suave y penetrante. Entiendo que ambos estaban presentes cuando el adorno desapareció. Debió de haber sido bastante dramático. Las luces se apagaron tan repentinamente. ¡Oh! Solo estuvo oscuro durante unos segundos, dijo Robert. Apenas hay tiempo para nada. En realidad, observó Miss Marple, algo bastante significativo ocurrió en esos pocos segundos. Félix hizo un pequeño sonido que podría haber sido el comienzo de hablar, pero su hermano continuó sin problemas. Supongo que quien lo tomó debió de ser muy rápido y muy inteligente. O muy desesperado, murmuró Félix. ¿Qué quieres decir con eso? Cortó la señora Harcourt, casi asustada. Félix miró a su madre, y la señorita Marple vio algún tipo de comunicación entre ellos que parecía obviar el lenguaje por completo. Nada, mamá. Solo quería decir que robar un adorno valioso de un caso cerrado con llave sugiere desesperación, más que un robo común. La policía parecía pensar que el señor Linton era responsable, dijo Robert. Él lo hizo. Huyó de forma bastante sospechosa. No huyó, corrigió Félix inmediatamente. Se fue del pueblo porque la gente lo trataba abominablemente. Eso no es lo mismo. ¿Cómo sabes por qué se fue? Exigió Robert. Porque hablé con su hermana ayer. Ella me dijo que estaba molesto por las acusaciones. Es un hombre decente a quien se culpa de algo que no hizo. Ah, y ya sabes quién se lo hizo. Eso, supongo. Sé más que tú. Te conté lo que encontré en el ático, pero no quisiste escuchar. Eso no tiene nada que ver con el adorno desapareciendo. Tiene todo que ver con eso. Niños, dijo la voz de la señora Harcourt, agrietada por la tensión. Eso es suficiente. Vayan a sus habitaciones, los dos. Por un momento, la señorita Marple pensó que podría negarse. Se quedaron en la puerta, dos rostros idénticos que mostraban emociones muy diferentes, la terquedad de Robert, la incertidumbre de Félix. Entonces Félix se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Después de un instante, con vacilación, Robert lo siguió. El silencio fue profundo e incómodo. La señora Harcourt se recostó y se sentó en su silla con el rostro entre las manos. Lamento que hayas tenido que presenciar eso, dijo con voz apagada. Nunca lo han hecho así antes. Pero desde entonces, se detuvo. Desde que encontraron algo en el ático, suministrado con delicadeza. La cabeza de la señora Harcourt se levantó bruscamente. ¿Oíste eso? Es difícil no oír cosas que se dicen con tanta vehemencia. ¿Qué hicieron? ¿Encontrar, señora Harcourt? No lo sé. Black lo mencionó en la víspera de Navidad, justo antes de partir para la exposición. Algo sobre papeles, documentos. Le dije que lo discutiríamos más tarde, que no era el momento. Pero entonces el adorno desapareció y me quedé muy confundida. ¿Crees que podría haber una conexión? Ya no sé qué pensar. La voz de la señora Harcourt apenas se elevaba por encima de un susurro. El adorno, los documentos, la forma en que Félix me ha estado mirando. Como si él supiera algo terrible y no supiera qué hacer al respecto. Miss Marple consideró esto un descubrimiento. En el ático había documentos que ocurrieron justo antes de que el adorno desapareciera. Félix afirmando la verdad tuvo algo que ver con eso. Robert insistiendo en que era irrelevante. Y la señora Harcourt atrapada entre las certezas contradictorias de su hijo, asustada de lo que podría revelarse. Señora Harcourt, dijo con cautela, ¿ha habido alguien más en su casa últimamente?
¿Visitantes que no esperaba? La reacción de la mujer fue inmediata. Contuvo la respiración, y sus manos se apretaron en el regazo. ¿Una visita? ¿Qué te hace preguntar eso?, dijo, casi temblando. Algo dijo el gemelo. Robert mencionó a un desconocido que visitó a principios de semana. Ah, eso. El alivio de la señora Harcourt era palpable, lo cual en sí mismo era interesante. Alguien que simplemente pedía indicaciones, apenas les dirigía la palabra. Pero mentía, pensó Miss Marple. No es toda la verdad. Alguien había venido, cuya presencia había perturbado, pero la señora Harcourt captó lo suficiente como para que incluso el recuerdo le causara angustia. Ella terminó su té y se preparó para la partida, intuyendo que más preguntas no darían resultado. El aumento de la ansiedad era palpable. Sin embargo, al llegar a la puerta, se detuvo. Señora Harcourt, si me permite darle un consejo de alguien que ha observado muchas dificultades familiares a lo largo de los años, los secretos rara vez mejoran con el tiempo. Suelen infectarse y crecer más dolorosos. Sea lo que sea que hayan descubierto los gemelos, cualquier visitante que le haya molestado, sería mejor abordar estos asuntos directamente en lugar de permitirles crear más división. La señora Harcourt asintió, aunque su expresión sugería poca fe en ese tipo de consejo. Eres muy amable, señorita Marple, pero algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Caminando a casa a través del pueblo, reflexionó la señorita Marple sobre esta afirmación. En su experiencia, las cosas que fueron enterradas tenían una desafortunada tendencia a resurgir en los momentos más inoportunos, y lo que había sido enterrado en el pasado familiar de Harcourt parecía estar forzando su camino a la superficie con considerable determinación. La desaparición del adorno, sospechaba ella, era simplemente un síntoma de algo mucho más profundo. Y hasta que ese problema más profundo fue abordado, ninguna cantidad de investigación en el robo mismo obtendría la verdad. Miss Marple pasó la tarde del 27 considerando que había aprendido y lo que quedaba oscuro. El patrón se estaba volviendo más claro, aunque varias piezas todavía se negaban a encajar correctamente en su sitio. Tras un té temprano, decidió que otra visita al salón comunitario estaba justificada. Había detalles que deseaba examinar más de cerca, particularmente la vitrina en sí. El salón estaba vacío bajo la luz del atardecer, las decoraciones festivas con un aspecto algo desaliñado tras días de abandono. Miss Marple había obtenido la llave del vicario con el pretexto de comprobar si alguno de los adornos restantes requería cuidados especiales. Él había sido feliz para complacerla, claramente aliviado de tener a alguien que se interesara por los asuntos que le resultaban desconcertantes. Las vitrinas estaban alineadas contra la pared exactamente como lo habían hecho en Nochebuena, aunque el caso de Harcourt ahora se destacaba notablemente vacío, con su forro de terciopelo aún cargando esa leve perturbación que ella había notado antes. Miss Marple se acercó lentamente, con sus ojos agudos captando cada detalle. La caja era de aproximadamente 18 pulgadas cuadradas, con laterales de cristal encajados en un marco de madera. La cerradura, como el señor Harcourt había insistido, no presentaba signos de manipulación. El forro de terciopelo había sido cuidadosamente colocado, con sus bordes doblados bajo la base de madera. Todo sobre ella sugería un cuidado meticuloso en su construcción y presentación. Se inclinó más cerca, examinando las superficies de cristal bajo la luz oblicua, y allí, en el borde frontal donde el vidrio se encontraba con el marco de madera, encontró lo que había estado buscando, una tenue mancha de polvo blanco, apenas visible a menos que uno supiera dónde buscarlo. Miss Marple tocó con cuidado con un dedo. Luego examinó el residuo, polvo de tiza, inequívocamente el mismo polvo de tiza que los niños de la escuela habían usado durante el ensayo navideño más temprano, o la tiza que los artesanos usaban para marcar medidas en madera. Ella enderezó, considerando este descubrimiento. Los niños de la escuela habían estado en el pasillo hasta aproximadamente las 6, una hora antes de que comenzara la exhibición. Su área de ensayo estaba en el extremo opuesto del pasillo de las vitrinas. Parecía poco probable que el polvo de tiza de sus actividades se hubiera trasladado a esta ubicación específica, dejando la tiza de artesano como la explicación más plausible. El señor Linton, el carpintero, había estado examinando el caso atentamente. Ella misma lo había observado, estudiándolo con la concentración de alguien que evalúa la construcción. Tocó la caja, dejando esta huella reveladora.
Era de su profesión, pero el señor Linton supuestamente había estado en casa con gripe en Nochebuena. Su hermana afirmó que él había salido a dar un paseo, pero él insistió en que se había quedado en la cama. La contradicción era interesante, particularmente dado su posterior salida del pueblo. Miss Marple se movió alrededor de la caja, examinándola desde todos los ángulos. El panel trasero quedaba ligeramente menos al ras que los demás, dejando una abertura tan pequeña que escaparía a la observación casual. Ella lo presionó suavemente y sintió la más leve cesión, como si el ajuste no fuera del todo perfecto. «Señorita Marple, ¿hay alguien aquí?». Se oyó la voz insegura de Félix Harcourt en la puerta. Su joven rostro aparecía incierto en la luz crepuscular. Se movió hacia el pasillo con pasos vacilantes, como alguien que no estaba seguro de su bienvenida. «Yo simplemente estaba revisando los escaparates», dijo Miss Marple con suavidad. «Los adornos de tu madre todavía están aquí. Veo a la que ella contribuyó aparte del globo familiar». Félix echó un vistazo al estuche donde se encontraba la modesta contribución de su madre, una pequeña campana de plata y una estrella de madera pintada. «Mamá no quería traer el globo terráqueo. Discutió con mi padre sobre ello durante días». «¿De verdad? ¿Por qué?», preguntó ella, acercándose al niño con la mirada fija en la caja vacía que había contenido el precioso adorno. Ella se levantó, preparándose para marcharse, aunque sugirió que se pusiera en contacto con el agente de policía, explicar que la investigación podría estar cerrada y tal vez enviar un mensaje al señor Linton para que regresara al pueblo sin temor a sospechas. «Sí, por supuesto, lo haré inmediatamente», dijo el señor Harcourt. «¿Qué dirá la gente?», preguntó él. «Te sugiero que digas la verdad, que un asunto familiar se ha resuelto en privado, y que el adorno ha ido a un miembro de la familia que tiene un reclamo legítimo. Santa María puede chismorrear, pero respetarán la decisión de la familia de resolver sus propios asuntos». La señora Petton, cuando la señorita Marple la visitó esa noche para informarle de la resolución, quedó simultáneamente fascinada y decepcionada. Así que no hubo ningún robo, solo un desacuerdo familiar. «No se trata solo de una disputa familiar», corrigió suavemente la señorita Marple. «Una injusticia de 20 años finalmente se abordó, y una familia encuentra el camino de regreso a la honestidad entre sí. Pero el drama de ello, el estuche cerrado, el corte de energía, las huellas misteriosas, fue muy real y necesario para permitir que la señora Harcourt restaurara el adorno para Clara sin forzar una confrontación inmediata con su marido». La señorita Marple tomó un sorbo de té. A veces el engaño está al servicio de la verdad, por paradójico que parezca. Y el señor Harcourt ha perdonado verdaderamente a su esposa. Creo que está empezando a comprender que el perdón es necesario si su familia necesita sanar. Lo demás vendrá con el tiempo. Más tarde, caminando a casa a través del silencio del pueblo, Miss Marple reflexionó sobre el caso y su resolución. El adorno que faltaba nunca había sido realmente sobre robos, sino sobre familia, justicia y valentía para admitir cuando uno se ha equivocado. Pensó en la señora Harcourt, cuyo miedo había parecido desproporcionado a un simple robo. No temía las consecuencias legales, sino revelar 20 años de represión y finalmente plantarse frente a su marido. Y pensó en los gemelos, divididos por sus diferentes ideas de lealtad y honestidad, finalmente unidos en apoyo de su madre. El adorno en sí mismo, ese hermoso globo pintado, ahora se encontraba en Londres con Clara, quien lo apreciaría no solo por su valor monetario, sino por lo que representaba, una conexión con su madre, ahora, quizás, una conexión renovada con su familia. Cuando la señorita Marple llegó a su hogar y abrió la puerta, notó que alguien había colgado una corona fresca en su puerta, un sencillo arreglo de acebo y hiedra atado con cinta roja. Un regalo del vicario, probablemente, o tal vez de la señora Petton. Sonrió, pensando que la Navidad, con todo su potencial para generar fricciones familiares y abrir viejas heridas, también ofrecía oportunidades para la curación. Los Harcourts habían sido ante tal oportunidad, y con considerable ayuda, habían elegido aprovecharla. «Navidad», murmuró, recordando sus propias palabras días antes. «Su mejor efecto se da cuando se recupera lo que se había perdido. Y a veces, lo restaurado es mucho más valioso que cualquier adorno, por bello o antiguo que sea. A veces lo que se recupera es la familia, la honestidad y la valentía para reconocer verdades incómodas».
La ausencia de un adorno se había convertido en la presencia de una hermana recuperada. Y eso, pensó Miss Marple, acomodándose junto a su fuego con su tejido, era una resolución mucho mejor que cualquier mera recuperación de propiedad.